publicitario y logró los primeros premios europeos de publicidad Rizzoli que conseguía su país. Trabajó en Madrid en la agencia Clarín y en Cardiff de Barcelona, y en el 71 fundó con Miguel Monfort, Joaquín Lorente y Eddie Boston la agencia MMLB, de la que fue el ideólogo de su nueva concepción de la creatividad y del servicio al anunciante. Ha obtenido numerosos premios y también ha formado parte del jurado en numerosos festivales de publicidad, entre ellos y por 3 veces el Festival de Cannes. Ha publicado centenares de artículos de divulgación sobre la actividad profesional y las técnicas de la publicidad, especialmente en las revistas Control, Anuncios y Increíble. Además de algunas secciones de pequeño formato como La cercana revolución del marketing, La crisis de la publicidad no es una crisis económica y La voluntad es libre, la memoria es programable. En cuanto a libros, ha publicado La publicidad, Manual del director creativo y La fuerza de la publicidad, entre otros. Desarrolla seminarios in company para los ejecutivos de grandes compañías anunciantes y para asociaciones profesionales. También pronuncia conferencias, cursillos y participa en congresos a ambos lados del Atlántico. Ha trabajado durante 3 años en la Universidad Abat Oliba impartiendo una asignatura de creatividad publicitaria y ha diseñado cursos y másters sobre este mismo tema en la Universidad Cardenal Herrera de Valencia. Muchas gracias. Último plazo y estáis todos un poco de alegros cada día, pero bueno, vamos a intentar que sea lo que he procurado es que lo que hagamos. ¿Se me oye bien? Sí. Es que yo no sé, es una cosa que lo digo. Lo que vamos a poner no es propiamente una conferencia teórica y demás, sino que ya desde el principio os dais cuenta de que es una herramienta, es un instrumento. De lo que se trata es de algo que hoy mismo podéis poner ya en prácticas para si sois creativos, pues para tener ideas y para medir la calidad y la eficacia de las ideas que tengáis, y si estáis en el lado de lo que tiene con la campaña, también poder medir fácilmente, incluso a nivel ya solamente de proyecto, sin necesidad de que esté la pieza publicitaria terminada. Vamos a empezar pues. Y empezamos con una situación fuera de lugar. Ya veréis, ahora de pronto nos metemos en una escuela en que hay una clase en que los niños de 6 o 7 años, o 8, están aprendiendo las reglas de matemáticas y demás, y la maestra quiere comprobar si han aprendido bien. Entonces, saca hace venir la pizarra muy potente, por cierto, y dice a Margarita, a una niña, ¿no? Y dice, a ver, vamos a ver si realmente has entendido lo que estamos haciendo, lo sabes explicar. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Dice, tiene 30 años. Dice, bueno, pues entonces, a ver, calcula y cuánto en la pizarra, a los 30 años, ¿cuántos minutos ha vivido tu mamá? Entonces la niña apunta los años, multiplica por días, los días por horas, las horas por minutos y le da 15 millones y pico de minutos. Muy bien, muy bien. Hace muy bien. ¿Veis? Lo hace bien. No te puedes sentar. Bueno, pero para nosotros esto tiene un significado. ¿Cuántos fragmentos de un minuto recuerda dentro de los 15 millones de días? Entonces, apliquémoslo a cualquiera de nosotros. Apliquémonos al viernes pasado. ¿Podéis hacer una lista de minutos que recordáis del viernes pasado? Este es realmente nuestro problema cuando hacemos publicidad. Y no tener en cuenta esto es absurdo. Tenemos que ser conscientes de cada momento que estamos haciendo con nuestro trabajo, que en principio es difícil y ahora vemos que no lo es tanto como parece. Pero nosotros tenemos que resolver este problema. Este problema que a nivel práctico todos conocemos, pues a nivel, por ejemplo, de los psicólogos, lo confirman. Este señor es el psicólogo que a principios del siglo XX creó la psicología de la memoria y tiene una frase que es muy expresiva para nosotros, que es que dice la función esencial de la memoria
cuando dice tenemos que percibir y recordar solamente aquello que consideramos nuevo e importante. Yo lo he destacado sutilmente, pero que tiene mucha importancia para nosotros. El resto es abandonado y olvidado porque se tenemos que mantener la cara de reflexión con sus detalles, había expresiones de una pista. Tenemos que hacer que nuestro mensaje de comunicación comercial resulte para el espectador, para el destinatario, algo que es nuevo y es importante. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vamos a averiguar. La primera cosa que tenemos que ver es si hay cosas que se recuerdan y otras que no, cómo se forman los recuerdos dentro de nuestro cerebro. El recuerdo no es una nube, sino que es una cosa física. ¿Cómo se forman los recuerdos? Esta es una estilización sacada del libro, no me la habéis leído, pero tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Imaginaos que esto es simplificado y muy aumentado. Hay una señal eléctrica que va de una neurona a la otra y pasa a través de un cableado que tiene, cada neurona tiene cientos o miles de estos cables que van a buscar otras neuronas para poder pensar. Pasa la corriente por aquí y se conecta con otra neurona mediante un dispositivo, un enchufe que me comentase, que se llama sinapsis. Bueno, esto si se conecta quiere decir que está desconectado. Pero bien, al pasar la corriente provoca que una bolsita que hay a la punta del axón se rompa, se abra y se descargan unos neurotransmisores. Aquí lo vemos también sacado de la ilustración de un libro. Esta bolsita se ha abierto y sale el neurotransmisor. Este hace contacto entre una cosa y otra. Este contacto dura poquísimo. Sirve solamente para que en este momento estemos escuchando, pensando o hablando. Pero inmediatamente se van desconectando otra vez porque el cuerpo reabsorbe los neurotransmisores, porque si no, empezaríamos a sobrecargar el recursos instrumental. O sea, esto no es un recuerdo, sino que simplemente es el hecho mismo de pensar. Conexión y desconexión constante entre unas neuronas y otras y reabsorción por parte del cuerpo del neurotransmisor en cuanto ha cumplido su función de enchufar una neurona con otra. Ya está. Pero no está. Porque resulta, y aquí lo vemos ya fotográficamente con el microscopio de la Universidad de Ginebra, hace pocos años que hizo esta fotografía, la de la derecha es lo mismo que hemos visto abajo, ¿no? Es la conexión, es el neurotransmisor que une una neurona con la otra a través de la sinapsis. Y la de la izquierda es que cuando hay una prolongación en pensar sobre la misma cosa, una calidad, una cantidad de pensamiento, aumenta el número, la cantidad de neurotransmisor que conecta a las neuronas. De manera que cuando el cuerpo quiere reabsorber como de costumbre aquello que se ha pensado, aquello que se ha tenido solamente para pensar, no lo puede reabsorber. Queda establecido, queda una cantidad de neurotransmisor que establece una conexión permanente de aquel pensamiento, lo convierte en un recuerdo. Ya se hace un chip, una conexión que es permanente y es un recuerdo que tenemos en nuestra mente. Ahí trabajamos nosotros, somos fontaneros de la mente. Entonces, y esto me recuerda el premio Nobel de Richard Kendall, el aprendizaje, o sea, aprender cosas, produce cambios duraderos en la eficacia de las conexiones sinapticas. Duradero. La eficacia de las conexiones se convierte en duraderos cuando aprendemos algo que se forma un recuerdo. Por tanto, ¿qué sacamos de lo negro? Que tenemos la necesidad de crear una especial intensidad de pensar. Cuando hacemos una pieza de comunicación, cuando creamos, necesitamos que se cree que haya una cantidad, una intensidad de texto. Vamos ahora a definir, por lo tanto, ya tenemos esto no sirve de nada decir, ya está. Pero sí tenemos que saber, nos ha quedado una lección, tenemos que crear una especial intensidad de pensar y ahora vamos a definir qué es la creatividad. La publicitaria o todas las variantes de la comunicación comercial que todos conocemos. Pues nuestro problema, por tanto, es la creatividad es que el mensaje sea recordado. Que aunque hemos dicho, es un mensaje que está en el que tenemos que comunicar, que nosotros somos la comunicación y que esto sea
sirve para nada. O sea, si la gente no se para en aquella página, no se detiene en aquella web, etcétera, etcétera, no mantiene atención en lo que expone televisión, no sirve para nada. Y segundo, que se percaten de en qué consiste el mensaje que se está comunicando. O sea, que piensen, averigüen qué es lo que les estamos diciendo. No lo que están viendo, sino qué quiere decir aquello. Y aquello que quiere decir es lo que tenemos que convertir en algo que se va a encontrar. Y nos preguntamos, ¿cómo asegurarse de que esto tiene lugar? Y aquí viene el sistema, el método que practican tantísimos grandes creativos en el mundo y que piden a las universidades que primero lo expliquen porque eso realmente da un instrumento práctico a los estudiantes o a las personas que asisten a esto. Es el método de la partitura. Establecer una partitura es un truco. Establecer una partitura de la pieza de comunicación que estamos presentando a la gente. ¿Qué quiere decir esto? Nos podemos imaginar incluso si no lo ha hecho, podemos reconstruir esto, hacer introspección y pensar en ello. Pero tenemos una primera pista, fíjate tú, donde vamos a trabajar. Estamos en Aristóteles. Aristóteles ya había descubierto ese truquillo. Ya lo consideraba fundamental para hacer aprender cosas unos a otros. Aquí tenemos a Aristóteles, y esto es un ejemplo que nos sirve, en que nos explica cómo funciona la metáfora. Y con ello nos da una particularidad de cómo funciona la metáfora. Es así. Vamos a ver, nosotros, yo aquí no quiero haceros pensar demasiado y he sacado una metáfora, las perlas de tu boca. Una novela, una cosa nueva que se me ha ocurrido y que no lo voy a hacer. Las perlas de tu boca. Y empieza definiendo Aristóteles, se aprende, hablando de la metáfora, se aprende pasando por una suposición que no se ve lo que es. Primero piensas en algo, pero resulta que no es aquello. Esto es incertidumbre. Pelos en la boca, o sea, ¿qué dice? Ahora yo no tengo pelos, este chico está loco, que busca con esto, yo no tengo pelos en la boca. Pero sigue la metáfora, la partitura de la metáfora diciendo, y entonces uno piensa, yo estaba equivocado. Y entonces, al pensar, yo estaba equivocado, busca qué es lo que quiere decir, hace inferencias. Empieza a sondear en sus recuerdos, en su pensamiento, qué querrá decir perlas en la boca. Por lo cual, piensa. Y finalmente, en realidad, el mensaje quería decir esto. Descubre qué es lo que quería decir el mensaje y lo que quería decir es el descubrimiento. Hombre, quiere decir que son unos dientes, que son redondos, que son alineados, que son brillantes, que son negros, etc. Entonces, las perlas se han convertido y además en unos calificativos más intensos que se hubiese dicho simplemente piedras. Y esto es la metáfora. Y esto es lo que hace Aristóteles, y nos hace con esto, fijaros que he puesto un interrogante y una admiración, porque son los signos que vamos a utilizar constantemente para constituir una partitura. Aquí tenemos que, por lo tanto, ¿qué ha pasado? Que en la incertidumbre, en las diferencias y en el descubrimiento, la metáfora, por ejemplo, la comunicación, hace pensar. Vamos a ver, con ello tenemos ya una cosa que vamos a tener pendiente durante toda la presentación, que es incertidumbre, inferencias y descubrimiento. Esto es todo. Vamos a ver.
hace lo mismo con una paradoja. Nos está enseñando a crear una partitura. Bueno, quería deciros de todas formas una cosa. Aquí, fijaros que Aristóteles empieza diciendo se aprende pasando de las oposiciones de la serie. Se aprende. O sea, en aquella época las figuras de la retórica no las interesaban, no las percibían como un adorno literario, que es como más o menos como hemos estudiado todos cuando íbamos al colegio o al instituto, sino que lo veían como piezas de aprendizaje, como materias que veían que el ser humano había inventado una serie de fórmulas que son las figuras de la retórica, que las clasificaron y analiza la partitura de cada una de estas figuras de la retórica en su libro de la retórica. Se aprende, sirve para aprender. Entonces, aquí en la paradoja empieza diciendo que la paradoja ocurre como cuando se producen cambios bruscos en las anécdotas, resulta desconcertante. Estamos en lo mismo, estamos en la incertidumbre. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Hay un cambio. Yo pensaba que iba a decir una cosa y en realidad me estaba diciendo otra. Y aquí usar, porque me divierte mucho, un ejemplo de señores con túnica andando por la hora en Atenas hace 2500 años. No es perfecto ni equivale a aquello que podría ser puesto en Oriente, dice, y por un ejemplo. Caminaba llevando sus pies saludones. Cuando el Oriente creía que iba a decir saludones. Esto es una verdad. Entonces, así es a cada uno aprender. Fijaros que no estoy diciendo que podríamos utilizar las figuras de la retórica como fermarinas, como fórmulas, como recetas, para hacer que la gente aprenda los mensajes que tenemos que comunicar en nuestra vida de vida. No, es que los inventores de este tema no los inventaron ellos, observaron a la gente y tomaron nota y se dieron cuenta que eran formas que tenían la gente para hacer que los otros aprendieran, se fijaran y decodificaran, entendieran y recordaran lo que les estaba diciendo. Vamos a ver la paradoja. I came pretty, oh so pretty. I'm so pretty and pretty. I'm right. I'm not pretty. Hey girl, what's your name tonight? I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. So good. Now we gotta be hungry. Such a pretty face. They dress are pretty smart. Oh so pretty, like a pretty and pretty. Right. And pretty. Se ha usado la paradoja, nos llevaba hacia un camino de chica guapa y tal, de pronto nos descubrimos que efectivamente ha reforzado el hecho de que fuera muy bien a la tenis, porque lo que habíamos estado planteando no era por aquí, no era por aquí. Esta clasificación, incertidumbre, diferencia de descubrimiento, evidentemente, no me lo he inventado yo. Nada de lo que os cuento me lo he inventado yo. No soy un tío, esta niña es demasiado, no sé qué, no. O sea, todo lo que está sacado de aquí. Y esto, aquí está, de los pedagogos dicen, para que haya comunicación debe haber incertidumbre. Para que o crees en incertidumbre o no llegarás a conectar con la mente. Segundo, aquellas cosas que han sido, que no se han dicho, que he decidido dejar de lado, son lo que las diferencias lógicas se daban a trabajar, a pensar. Y finalmente, el aprendizaje es lo que descubres. La gente ha descubierto, no lo has dicho tú, sino que la gente ha descubierto, tiene que descubrir lo que tú querías que realmente se enteraran lo que le estabas diciendo. Vamos a hacer ahora, ponemos un ejemplo y después haremos la partitura de un instrumento.
Bueno, a un creativo que dice que se hace una pantalla de justa del motor con los cientos de dibujar o libras. Es de aquellas cosas que es para pegar aquí. Porque es una pura. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? Y sin embargo, lo convierte en una pieza gloriosa gracias a la creatividad, gracias a cómo se ha logrado, qué partitura tiene este anuncio que acabamos de ver. Aplicándolo de esto, entonces lo aplicamos aquí. Esto es la partitura. Y entonces, este anuncio empezaba con el interrogante. Empezaba con el interrogante de un niño. Ahora, meteros en vosotros mismos hace un momento cuando se pasaba el sport y veis que aquí teníais un interrogatorio encima, un gancho tremendo, preguntándonos a qué va ahora, de qué va este rollo. Entonces, parece que aquí haya como un descubrimiento. Un bonito juego, este es un juego que todos conocemos, que hemos practicado, pero no han practicado, que debemos practicar, es universal. Pero resulta que no era esto del sport, sino que el sport sigue y otra vez crea unas interrogantes cada vez más fuertes, más irresistibles, más imperdonables. Para finalmente haber otro descubrimiento, y este es lo definitivo, y este es un descubrimiento que está centrado precisamente en el producto que estamos vendiendo, en la marca que está haciendo esto, que tiene la máxima atención porque estamos nerviosos de poder acabar de descifrar qué es este sport. Por lo tanto, el mensaje que está dando queda clarísimo cuando vemos que es de vidas y está vendiendo un ajuste del motor. Bueno, fijaros, ya que hemos hablado de figuras de la retórica, cómo aparecen entre los cantes. O sea, aquí hay una onomatopeya, o sea, si aparece un ruido se explica una cosa. Por lo tanto, ¿y qué ruido? ¿Qué onomatopeya? O sea, tú te has levantado a ver qué está pasando en los spots, te has ido a la cocina para prepararte algo, buscar agua, oyes esto y sales a ver qué pasa. O sea, es durísimo, la onomatopeya es muy fuerte lo que están utilizando. Y una técnica, el ajuste del yo del niño lo compara con el mensaje que están queriendo decir. Lo que se trata, el neuropsicólogo Alejandro Moria dice, lo que se trata es de gobernar la comunicación sobre las bases científicas. O sea, el creativo manda. El creativo, la intención, la vida, la conciencia que tiene el creativo es que tiene que gobernar el pensamiento de sus espectadores, de sus destinatarios, controlar finalmente lo que están pensando y llevarles hacia donde quieres que vayan. Este es un ejemplo ya de varios, pero me parece fascinante, porque es muy claro para ponerlo aquí además. Es un anuncio en que dice finalmente que es provocativo, o sea, luego la página de feministas femeninas. Y dice el bolso de no sé qué. Primero, los bolsos vas a mirárselo porque los bolsos es una cosa que todos los hombres sabemos que está prohibido mirar. Podemos mirar las espaldas y lo que quieras, lo que quieras, pero el bolso no se puede. Entonces, te abrirán el bolso y encima te vas a ir de pago. Es cuando a lo mejor había descubierto, que no sé qué años esto, vamos a ir de pago, pero una mujer fea y simpática, no está fascinado por él. Entonces, ¿qué lleva en el bolso? Entonces, miras el anuncio, o sea, realmente te han provocado, te ha creado, por lo tanto, una incertidumbre, ¿no? Por el que es, y haces unas inferencias intentando identificar las distintas cosas que ves. Un colarero, un lugar, no sé qué, un pañuelo, etc. Pero de pronto hay una cosa que no consigues identificar, que es un paquetito raro. Un paquetito raro. ¿Qué es este paquetito raro?
misterioso que se llama José de Paula, y entonces cuando tienes que empezar a buscar por el anuncio y vas a parar efectivamente al producto del descubrimiento, que es EVAX Phoenix. O sea, este es el día en que EVAX lanzó este tipo de presentación, ya llevamos especialmente años de esto, ¿no? Este tipo de presentación de las compresas higiénicas que hasta entonces tenían que ver como un muy de farmacia, se veía mucho de las compresas higiénicas. Un bolso medio abierto o una mujer cogiendo un paquete para decir, ay, no me meto al lavabo, ya sabías que iba, porque iba con esto. Entonces, el argumento era de que no descubrieras qué quería decir este paquete, y por tanto era el mensaje que te estaba dando el autor. Vamos a ver otro ejemplo, por lo tanto, también de partitura. Nou, dit is dus de huiskamer. En dan komen we hier bij de slaapkamer. Met... Como veis, os pongo algunos de los cosas que habéis visto por internet para que veáis que cosas recientes, que no todo ello no se les va balanceando, sino que aquí dentro lo que me interesa poner. Y no me preocupa si es de hace muchos años, veremos en los 15 años, o bien de muy reciente. Pero ¿cómo es la partitura de este anuncio? Pues fijémonos que al principio hay una etapa donde hay una incertidumbre, es un descubrimiento, ¿no? Hay de pronto, ya sé a qué obedecía esta incertidumbre. Nou, dit is dus de huiskamer. En dan komen we hier bij de slaapkamer. Met... O sea, hay una incertidumbre por saber qué es lo que les va a enseñar, ¿no? Está diciendo, vamos a ver, y a ver qué hay detrás de esta puerta, cómo es este armario, y entonces tenemos el descubrimiento de que realmente tiene este ajuar tremendo. Pero entonces viene una incertidumbre otra vez, que es que oyen a los hombres chillar. Y ahora vamos al descubrimiento que realmente le interesa a mucha gente. Hay otra vez figuras de retórica, hay una figura de exclamación y una figura de exageración. Están dentro del listado de figuras de la retórica, que por cierto hay unos apuntes que os transmitiré para que podáis guiarnos a todo lo que quieran para mantenerlo. Por lo tanto, esto nos lleva a que, ¿por qué? ¿Qué es lo que nosotros vamos a pensar? Pues que tenemos la lógica de nuestro sistema operativo. Tenemos instalado un sistema operativo dentro de nuestra cabeza. No dos, hay gente que dice que hay un pensamiento lógico y un pensamiento operativo. No, es un solo pensamiento que podemos tener Mac y PC y según qué cosas utilizar una parte del cerebro y otra. Es un solo sistema de procesamiento que la tenemos en nuestra mente y que es el sistema operativo que tenemos todos instalados. Por esto, esta historia que estoy contando lo podemos hacer con mucha efectividad porque tenemos instalado el mismo sistema operativo que tiene la gente a la que nos dirigimos. Por lo tanto, podemos interpretar cómo interpretarán, cómo reaccionarán ante lo que nosotros les estamos diciendo. Este sistema operativo se basa, como sabéis, y esto también lo aprendiste en el colegio, en el silogismo, que es una forma de razonamiento lógico que consta de dos premisas y una conclusión. ¿Vale? Sabido. Pero bien, la creatividad es pura retórica. Funcionamos porque usamos la retórica. Y la retórica manipula el silogismo. Con lo que acabamos de ver ya lo tenemos. O sea, de las premisas cambiamos una de las premisas o dejamos una premisa por retornar. O sea, algo que nos intrigue. Porque la cambiamos y nos lleva a un camino que tenemos que corregir o porque falta algo que tenemos que hacer. O cambiando o dejando cambiar la conclusión. Y esto es lo que nos hace funcionar. Nosotros estamos trabajando, por lo tanto, con un sistema
hacerlo irregular, hacerlo fuera de la corriente, es que vamos a pensar. Y una especial intensidad de pensar es lo que estamos buscando. Y ya para completar esto, volvemos a Aristóteles, que dice que la retórica utiliza el silogismo imperfecto y completo. O sea que las cosas no van a su sitio, están fuera de lugar. En que se omite la expresión, pero no el contenido de la premisa. O sea, lo que quiere decir lo dices, pero la manera de hacerlo es otra. Para hacer un discurso apelando a la inteligencia del receptor para que deduzca lo alterado, o sea, para que piense. Y 25 siglos más tarde, el intelectual Jacques Durand dice que en el momento de la creación del mensaje, lo aplica ya a nuestro trabajo, el emisor parte de una proposición simple para transformarla, el emisor creativo, de una propuesta, de un enunciado simple, para transformarlo con la ayuda de una figura de la retórica. Y en el momento de la recepción, el receptor restituye la proposición a su simplicidad original. O sea, se lo hemos dicho mal, para que lo restituya y lo vuelva a decir y lo diga bien, correctamente. Ahí vamos a ver cómo esto, antes os decía de que tenemos donde estábamos, cómo aquí vamos a ver un niño, cómo está aprendiendo, utilizando exactamente lo que acabamos de decir. Como dice Abraham Moles, una forma imperfectamente cerrada plantea espontáneamente al observador que no sucede, es decir, de completar. Instintivamente el niño empieza a comprobar cómo funciona esto, por qué no sale agua del niño. Siempre que sale, cuando se acerca, no sale agua. ¿Qué hace? Está haciendo un silogismo que tiene una premisa que dice, al apretar la palanca sale agua del niño. Luego tiene una conclusión, luego no sale agua del niño. El sistema educativo buscando cuál es la otra premisa, hasta que experimentando y buscando encuentra cuál era esta otra premisa y ve que en realidad, por lo tanto, hace inferencias, a nivel de incertidumbre, ha hecho inferencias y finalmente descubre que al apoyarle se baja la palanca, lo cual es un descubrimiento. Ya está claro. Físicamente nos ha mostrado lo que está haciendo. Jacques Durand, este es un intelectual del mundo de la publicidad en Francia. Las ideas creativas que están en la base de los mejores anuncios pueden ser interpretadas como una transposición consciente o no de las figuras de la retórica. Está muy bien, pero llamamos la atención el que haya este apartado de consciente o no. Porque yo he visto que hay muchos creativos que son buenísimos y no saben que están utilizando las figuras de la retórica. No han leído, no se han enterado de esto. Pero ¿qué pasa? Se lo dejan el sistema operativo instalado en su cabeza. Y todo este mecanismo lo están practicando, lo están haciendo funcionar sin haberse planteado, sin saber que realmente responde esto, y por lo tanto tienen unas pautas para poder trabajar con más seguridad. Pero ahí está. Vosotros no, porque ya sabéis ahora cuáles son estas pautas, que son las figuras de la retórica. The day has come. The fear is gone. I've waited so long. I've been on my own.
que veáis que estamos hablando de algo absolutamente universal, forman parte de la expresión más de todos los tiempos y culturas. O sea, en la época de la prehistoria, los humanos evidentemente hablaban y estaban funcionando seguramente con influencias de otra seguro, porque las pocas expresiones que tenemos no son escritas, pero son gráficas. Y en estas están utilizando el mismo truco, están utilizando las figuras de retórica. Esto es universal, forma parte del ser humano desde que existe y de cualquier civilización de la humanidad. Aquí tenemos un ejemplo de geminización en esta imagen que seguramente recordáis. Geminización es la utilización de algo para ser científico. Es la geminización. La diseminación, que un mismo elemento está disperso y repetido también varias veces. Tened en cuenta que esto no había spray en la época, sino que tenían que pintar esto con muchísimo cuidado para que se viera esto, o sea, mucha intención, no es casual, no es un blanqueo que ha llegado a la sino que era algo hecho con mucha intención, con algún mensaje, estaban transmitiendo algún tipo de mensaje, representando algún tipo de mensaje que nosotros culturalmente no estamos preparados para interpretar, pero que ahí está. En este caso, una alusión, o sea, en que solamente unos datos aluden a algo que interpretamos, sí, en nuestra época esto parecen unos cazadores, pero fijaos además qué calidad artística, ¿no? Esto te lo ponen en el mapa y dices, mira, ahora sí, por fin veo algo de arte del mapa que realmente entiendo y que realmente está muy bien. Porque hay una estilización, son unas rayas, ¿no? Tú lo entiendes lo que hay, pero en realidad no está. O sea, ha dado unos datos, ha creado un incertidumbre, has hecho una diferencia, has descubierto, te has hecho tu interpretación de qué es lo que quiere decir estas imágenes. Y aquí está famosísima, es un énfasis, han enfatizado los elementos que han descrito como mujer. No sabemos exactamente qué, interpretamos que es una alusión a la maternidad, pero estamos en una cultura completamente distinta y no podemos interpretarlo. Pero es así, ya sabían las mujeres, si vais a un museo de prehistoria, veréis figuras perfectamente talladas que parece increíble que en aquella época se podían hacer. Esto no. Esto iba a otro sitio, iba a comunicar algo, no simplemente a reproducir una figura femenina, sino a comunicar algo. Yo me pregunto, ya que estamos chuleando por ir a la época prehistórica y decir, mira qué guapos eran esta gente, me pregunto, esa misma figura de énfasis, ¿lo podríamos utilizar ahora en publicidad? Vamos a ver. Y hemos hecho incertidumbre de qué va este tema, hemos hecho inferencias intentando descubrir dónde se va a meter, qué va a pasar, qué va a ocurrir entre ella y estos hombres, y luego descubrimos el mensaje que nos querían comunicar. Simplemente que lo poner así, palabra por palabra, a veces estamos haciendo inferencias de qué es lo que va a decir a continuación. Esta frase dicha de una sola vez, pues ya está. Pero simplemente por el hecho de haber espaciado el tiempo de aparición, os dará un tiempo para decir, a ver de qué va el asunto, de qué va, qué vamos a decir ahora. Lo que voy a decir es esto. Lo que sabes sobre este tema de la pedagogía, pues esto de la historia empieza con la época de Aristóteles, que empieza entonces, y tenemos ya Tomás de Aquino y enseñar es producir la ciencia, que es lo que enseña la ciencia.
está hablando en un lenguaje antiguo, fijaos. La necesidad es producir la ciencia en el otro, ayudándole a servirse de su razón natural. O sea, tú sabes que razona, tú sabes que construyes silogismos, tú sabes que tienes que hacerle que pienses en aquello. Por lo tanto, te sirves de esto para hacer que piense. Otro ruso dice que no sepa nada porque se lo hayas dicho, sino porque él mismo lo haya descubierto. No, es decir, esto es lo que quiero decir, aquí lo tienes. ¿No? Que tengan que construirse aquello, que tengan que averiguarlo y que tengan que descubrir qué es lo que ellos mismos descubran al descubrimiento. Fíjate, como todo el mundo coincide con las mismas palabras. Piaget, que es el gran pedagogo del siglo XX, no se aprende nada si no es mediante una conquista activa. Alguno debe reinventar el metodología. No es la lección mascada. No le des el folleto mascado, no le des el spot mascado, no le des la condición mascada, no le des la web de internet mascada, etcétera, etcétera. Porque esto pasará del agua. Entonces, lo que tienes que hacer es que reinvente, el alumno debe reinventar.
tiene una rapidez brutal y disfruta practicándolo y utilizándolo. Y descubrimos cuál era el mensaje un instante después de producirse esta incertidumbre que nos crea. Y ya entramos en la fase final de esto. Henry Rollins es un clásico, es publicitario, al mismo tiempo escritor. Como Cliff Copywriter fue un éxito de finales de los 60, principios de los 70, en que realmente reunió todo lo que estaba moviéndose en el mundo de la publicidad y cómo estaba esforzándose en el mundo de la publicidad para mejorar, para hacer más segura, lo que es el trabajo de todos los publicitarios. Entonces hay esta frase que dice: el receptor al que nos dirigimos está realmente implicado. Nuestro mensaje es un acontecimiento en su vida. O sea, no es algo que pasa de fuera, como todos los posts que hemos visto ahora. Nos sentimos implicados con esto. Nos hace participar porque si no hubiésemos descubierto qué pasaba, qué era aquella explosión que había allí, y habíamos descubierto cuál era verdaderamente el mensaje de Air France, de Midas o de todo lo que hemos visto. Sino que realmente es algo que de pronto forma parte de tu experiencia personal, forma parte de tu vida. Y dice, al igual que el pedagogo y el psicólogo, lo cual nos da constancia de que los publicitarios, en aquel momento en que realmente se construyó la profesión, se tomó en serio, dejó de ser una cosa simplemente de compra y medio de páginas, de compra y venta de páginas con los periódicos y cosas así, sino que se convirtió en una profesión. Los publicitarios fueron a la universidad, fueron a buscar referencias en otras actividades humanas y en otros conocimientos para ver, de encontrar la forma de aplicarlo esto al trabajo que ellos mismos estaban haciendo. Y entonces, en aquella época, vieron que la pedagogía y la psicología, y hay muchos textos en ese sentido, y yo creo que Knowles en su libro lo está desarrollando, están aplicando lo que estoy explicando nosotros. Los conceptos de pedagogía y de psicología, porque son válidos para nuestra profesión. Al igual que el pedagogo y el psicólogo, el publicitario no se armonía al sujeto, sino que lo alienta ya a la solución. No se lo ha hecho. No le dice, haz esto. Tantas veces caemos en esto y vemos tantos anuncios. Compra esto. Cambia de teléfono. Haz esto y estás todo. Sino que realmente no es armonía, sino que alienta a que descubran qué es lo que le estás diciendo. Con lo cual, allá la solución se integra con el concepto de pensar. Las partes, y esto es lo que tenéis que esperar, estoy de pegar de hijo en toda lo que estamos hablando. Aquí vamos a tener ahora un spot que si podría ser más o menos complicado lo que está diciendo aquí la lectura del spot que vamos a ver ahora, vamos a ver que realmente está aplicado a pie de la letra. Es una metáfora, sino metáforas. No te pedimos nada que no sepas hacer. Cuidemos Barcelona. O sea, aquí descaradamente te dices, no te se rodeamos, tú ya sabes lo que tenemos que hacer. Con lo que hemos dicho, ya entiendes qué es lo que te estamos diciendo. Además, con una pureza, tirar la basura fuera de los contenedores es tan salvaje como tirar el huevo fuera de la sartén. Acabamos con esta imagen, o sea, la llama de la creatividad, el fulgor que tenemos que producir. Hemos visto, por lo tanto, que tal como decía ya hace 50 años, los publicitarios que construyeron nuestra profesión, después ha habido evoluciones y cambios y aumentos, pero ahí empezaba todo. La psicología, la pedagogía, pero además, después decía que esto cambia
se incorporó realmente, la retórica salió por derecho propio en medio de todo esto, como acabáis de ver, y la neurobiología, que estaba absolutamente desconocida por los comerciantes en aquella época, se ha convertido en otro elemento. La utilización del living knowledge hace que la creatividad sea segura. O sea, la utilización de conocimiento que viene de diferentes conocimientos, de diferentes facultades, de diferentes ciencias, que todas ellas, aunque residan en facultades diferentes, aunque estén alejadas una de otra, en las clases que se dan cuando se trata de comunicación y cuando se trata de cómo funciona la memoria humana, sea psicólogo, neurólogo, lo que sea, dicen lo mismo. Dicen lo mismo. O sea, tenemos alguna cultura. Tenemos que buscar algo más. ¿Para qué? Porque nosotros necesitamos todo esto, y con esto concluyo lo que hemos estado diciendo, con la visión de la creatividad, que para que la comunicación comercial llame la atención. He visto ejemplos para comprender lo que estamos diciendo, para que se percaten de qué consiste el mensaje que les están comunicando. Sepan qué es lo que va al asunto. Y finalmente, para que el mensaje sea recordado. Esto, por tanto, acaba aquí, pero no del todo, porque me queda la duda de decir, bueno, estamos hablando de un mundo, aunque sea milenario, aunque se hayan incorporado distintas disciplinas, es un mundo occidental. Pero resulta que en aquella época en que Aristóteles y los suyos estaban diciendo lo que hemos leído, que decían sobre cómo se aprende, cómo se forman los recuerdos, en el otro extremo del mundo, Confucio decía, dime algo y me olvidaré. Hazme partícipe de algo y lo aprenderé. Decía exactamente lo mismo, porque también el conocimiento tenía su sistema operativo idéntico al nuestro, y en su mente, y la reflexión de que era la esta de Confucio. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, que el problema que tenemos para que realmente nuestro anuncio se coloque, se sitúe en todos los minutos que tiene un día, y si forma parte de lo que te llama la atención, de lo que piensas en qué quieres decir y además te guardas el resultado de ese pensamiento, todo esto